¿Alguna vez te has sentido drenado después de discutir con alguien? ¿Has notado cómo, al defender tu punto, tu energía se va, como si alguien te hubiera robado algo sagrado? En este video voy a hablarte de algo que puede cambiar tu vida para siempre. El poder de ignorar a los demás. Pero no como un acto de arrogancia, sino como un acto de sabiduría, de libertad, de paz interior. Porque mientras tú reaccionas, alguien más dirige tu vida. Mientras tú peleas, alguien más gana poder sobre tu energía. Y mientras tú te desgastas en conversaciones que no llevan a nada, te alejas de ti mismo. Hoy quiero mostrarte por qué discutir, en la mayoría de los casos, es caer en una trampa. Una trampa disfrazada de justicia, de orgullo, de necesidad de ser comprendido. Y quiero hablarte también del silencio, de la no respuesta, de esa fuerza invisible que tienen los sabios, que caminan por el mundo como si nada los tocara. No porque no sientan, sino porque han elegido no reaccionar. Este video es para ti si últimamente te has sentido agotado emocionalmente. Si cada conversación parece una guerra. Si tu entorno te desafía, te provoca, te arrastra hacia lugares donde no quieres estar. Voy a darte herramientas claras. Estrategias que vienen del corazón del budismo. Para que aprendas a no engancharte. A hablar cuando sea necesario. Y callar cuando el silencio sea tu mayor sabiduría. Pero antes, déjame contarte algo que nunca olvidé. Hace muchos años, un monje me dijo: la mayoría de las veces que hablas, no lo haces para comunicar. Lo haces porque tu ego está asustado. No lo entendí en el momento. Hasta que un día discutí con alguien que me importaba. Y al final, no gané. No perdí. Solo quedé vacío. Desde entonces, empecé a buscar otra manera de estar en el mundo. Y eso es lo que quiero darte hoy. Una nueva manera de vivir. Más liviana. Más digna. Más tuya. Prepárate para ver la trampa de la reacción con nuevos ojos. La trampa de la reacción. Imagínate esto. Estás en paz, tranquilo, quizás disfrutando de tu café o caminando por la calle, y de pronto alguien te lanza una crítica, una mala cara, una frase hiriente. Sin pensarlo, tu cuerpo se tensa, tu corazón se acelera, y respondes. Ya estás dentro. Cayó la trampa. Esa es la trampa de la reacción. Es instantánea, automática, y casi siempre inútil. El Buda enseñaba que el verdadero poder no está en dominar a los demás, sino en dominarse a uno mismo. Cada vez que reaccionas sin conciencia, te conviertes en un títere de tus emociones. La otra persona tira de los hilos, y tú bailas. Pero no lo notas, porque crees que estás defendiendo algo. Tu nombre, tu opinión, tu valor. Pero déjame decirte esto, de corazón. Tu valor no necesita defensa. No se discute. No se explica. Se siente. Y cuando tú lo sientes, ya no necesitas pelear por él. Cuando discutes, estás atrapado. Y aunque ganes, pierdes. Porque te alejaste de tu centro. Te convertiste en lo que el otro quería que fueras. Alguien alterado. Alguien vulnerable. Alguien que se dejó atrapar. El Buda decía que el enojo es como agarrar un carbón caliente para tirárselo a otro. Pero eres tú quien se quema primero. Entonces, ¿por qué discutimos tanto? Porque nos enseñaron que callar es perder. Que ignorar es ser débil. Que quedarte en silencio es rendirte. Pero eso es una gran mentira. Callar, cuando es desde la sabiduría, es un acto de enorme fuerza interior. Ignorar lo que no merece tu energía, es un arte. Es elegir tu paz por encima de tu ego. Y en un mundo donde todos reaccionan, el que no reacciona es libre. Te invito a mirar dentro.
A preguntarte, ¿cuántas veces reaccioné y después me arrepentí? ¿Cuántas veces sentí que perdí algo de mí por una pelea que no valía la pena? Este es el momento de soltar esa carga, de empezar a vivir desde otro lugar. Porque ignorar no es despreciar, es proteger tu luz. El arte de no responder. Hay algo profundamente poderoso en la no respuesta. No es indiferencia, no es frialdad. Es una elección consciente. Es saber que no todo merece tu energía, y que muchas veces, el silencio es el grito más fuerte. Imagínate a un maestro zen, sentado, con una mirada serena. Alguien se le acerca con agresión, con palabras hirientes. El maestro no responde, solo observa y sonríe. El otro espera una reacción, una defensa, un golpe verbal, pero no llega, porque el maestro no pelea, no porque no pueda, sino porque ya no lo necesita. La no respuesta es un lenguaje espiritual. Es decirle al universo, no me presto a esto. Yo elijo la paz. En el budismo, esto se conoce como upek o ecuanimidad. Es la capacidad de permanecer en equilibrio ante la alabanza y la crítica, ante el elogio y el desprecio. Es ver todo como parte de la impermanencia. Hoy te aplauden, mañana te juzgan. Y ni lo uno ni lo otro define lo que eres. La próxima vez que alguien te provoque, respira. Cuenta hasta 3. Siente tu cuerpo. Y pregúntate, ¿vale la pena abrir la boca, o mi silencio es más sabio? No responder no significa reprimir. Significa elegir. Significa que tú mandas en ti. No tus heridas. No tu orgullo. No tu necesidad de demostrar nada. Hay momentos en la vida en los que responder te arrastra. Y callar te eleva. Y cuando uno elige elevarse, todo alrededor cambia. Ya no atraes conflictos. Ya no estás disponible para el drama. Y curiosamente, cuando dejas de reaccionar, muchos conflictos desaparecen por sí solos. Porque el fuego necesita oxígeno. Y tú puedes decidir no alimentarlo. ¿Cuándo debes hablar y cuándo debes mantenerte en silencio? Hay una enseñanza budista que dice, antes de hablar, deja que tus palabras pasen por 3 puertas. ¿Es verdad? ¿Es necesario? ¿Es amable? Si no cruzan esas 3 puertas, no salgas a decirlas. Porque lo que decimos, nos construye. Pero también nos puede destruir. Hablar desde el ego es fácil. Reaccionar, gritar, querer ganar, eso cualquiera puede hacerlo. Lo difícil, lo que solo hacen los sabios, es discernir. Hay momentos en los que sí hay que hablar. Cuando hay injusticia. Cuando alguien necesita una guía. Cuando el silencio sería una forma de complicidad. Pero incluso ahí, importa cómo hablas. Desde donde hablas. Si lo haces con ira, ya perdiste. Si lo haces con calma, dejas una huella. Y muchas veces, lo más sabio es callar. No porque seas menos, sino porque entiendes que ese momento no necesita más palabras, sino presencia. No necesita reacción, sino compasión. Piensa cuántas veces te metiste en una discusión que no valía la pena. Cuántas veces hablaste por impulso, y después deseaste haber callado. La voz que reacciona desde el ego es fuerte, pero hueca. La que habla desde la conciencia, es suave, pero firme. Y aquí va una verdad que puede doler, pero libera. No todos merecen una explicación. No todos merecen una parte de tu verdad. Porque si la mente del otro no está abierta, tus palabras serán piedras en el vacío. Por eso, cuando estés frente a alguien que solo quiere discutir, sonríe por dentro. Y recuerda esto. El silencio también es una respuesta. A veces, la más sabia de todas.
Aprender a callar no es rendirse. Es respetarte. Y cuando uno se respeta, los demás también aprenden a hacerlo. La libertad de no reaccionar, como lograr que tu mente sea inquebrantable. Cuando dejas de reaccionar, eres libre. Libre de los dramas ajenos. Libre de tus propias tormentas mentales. Libre de esa necesidad constante de explicar, justificar, defenderte. Y esa libertad es silenciosa. No hace ruido. Pero se siente. Y cuando la tienes, nada ni nadie puede quitarte la paz. El budismo nos habla de la mente inquebrantable. Una mente que no se sacude con el viento. Que no se derrumba con un insulto. Que no se desmorona cuando las cosas no salen como quiere. ¿Cómo se cultiva esa mente? Primero, observándote. Cada vez que alguien te provoque, no respondas de inmediato. Respira. Mira dentro de ti. Siente el impulso de reaccionar, pero no lo sigas. Solo obsérvalo como si fuera una nube que pasa. Segundo, no personalices. Lo que el otro dice no habla de ti. Habla de él. De su mundo interior. De sus heridas no sanadas. De sus miedos. Y tercero, vuelve a ti. Vuelve a tu centro. A tu paz. A tu propósito. Ignorar a los demás no es desprecio. Es entender que tú eliges qué entra en tu mundo y qué no. Cuando alguien te grita y tú eliges no responder, estás sanando generaciones. Estás rompiendo cadenas. Estás construyendo una nueva manera de vivir. Y eso inspira. Mira a los grandes sabios de la historia. No eran los más ruidosos. Eran los más silenciosos. Pero su presencia transformaba. Tú puedes ser eso. Un faro en medio del caos. Una calma en medio del ruido. Una mente inquebrantable en un mundo que grita. No te enganches. No te rebajes. No pierdas tu paz por nada ni por nadie. Recuerda, tú no estás aquí para ganar discusiones. Estás aquí para despertar. Para crecer. Para vivir en paz. Y esa paz comienza cada vez que eliges no reaccionar. Si llegaste hasta aquí, dale me gusta al video y suscríbete. Hasta el próximo encuentro.